Bueno, continuamos con la mesa redonda para tratar sobre periodismo científico, quién debe hacer ese periodismo, los científicos o los periodistas, que va a ser una de las preguntas que van a surgir, estoy casi segura. Y voy a presentar primero a los componentes de la mesa, que van a responder todas las preguntas que queráis formular, si nos da tiempo, desde luego. Y, en primer lugar, me acompaña a mi derecha Enrique Díaz de León, que es periodista, que está vinculado profesionalmente a Radio Televisión Andaluza desde el año 1988 y ha presentado y dirigido programas de divulgación científica en Canal Sur Radio. Lleva muchos años vinculado, por tanto, al periodismo científico y nos va a poder dar su opinión sobre los temas que se suscitan. A mi izquierda hay otro Enrique Borja, que ya lo conocemos, ya nos ha presentado ha dirigido la primera parte de esta sesión, que es doctor en física y actualmente está dedicado a la divulgación. Tal es así que se le ha concedido el premio de divulgación a la obra de divulgación científica del plan propio de este año. Sigo ahora con la derecha, Alberto Márquez, que es uno de los también organizadores de este evento, de Jotdown, que es catedrático de matemática aplicada en nuestra universidad y pues dirige un grupo de investigación en matemática discreta, que en algún día me explicará qué es lo de matemática discreta, y está muy vinculado y organiza muchísimos eventos y muchísimas actividades relacionadas con la divulgación científica. Y me falta por presentar, ya a mi izquierda, en la otra punta, pues a Ángel Fernández, que es informático de profesión, es empresario andaluz y además es responsable, creador, ¿no?, de la revista Jotdown. Yo creo que con este grupo de personas aquí en la mesa, tras haber escuchado antes a que nos hablaran del lado oscuro del genoma y de las pompas de jabón, pues es el momento de preguntar y de intervenir para hablar de periodismo científico. Así que formulo la primera pregunta, que ya más o menos la he señalado, pero lo que se trata es que todos los que estáis aquí pues podáis intervenir dando vuestra opinión o formulando algunas cuestiones. Así que lo primero es quién debe hacer esta información de divulgación científica. Bueno, me voy a presentar yo primero, perdón, mi nombre es Pilar y estoy representando al Vicerrectorado de Investigación, concretamente al Secretariado de Promoción y Análisis de la Investigación, porque está impulsando desde sus posibilidades, pues está impulsando también este tipo de actividades y otras relacionadas con la divulgación científica. Así que presentados todos, incluida yo, la primera pregunta, ¿quién debe hacer esta información? ¿Quién debe realizar esta información periodística sobre divulgación científica? ¿Quién contesta de la mesa? Lo dejamos primero a Enrique, al divulgador, al periodista. Bueno, gracias Pilar por la presentación y la verdad es que me llama la atención la pregunta porque es una pregunta recurrente, ¿no? Yo llevo en estas lides de la divulgación científica, pues llevo más años como periodista, evidentemente, pero en este ámbito de la divulgación científica pues aproximadamente 15 años. Y le estaba comentando en el descanso a Pilar que uno de los primeros congresos de gran calado que se celebran en España, que reúnen a periodistas y a divulgadores científicos, a científicos en general que hacen divulgación científica en Valencia hace estos 15 años, nos llevamos debatiendo precisamente esta pregunta pues una tarde entera, ¿no? Llegamos un viernes a mediodía y eran las 10 de la noche y seguíamos debatiendo que si científico, que si periodista. Y la amalgama era, pues eso, 50% de periodistas, 50% de investigadores. Yo creo que es un tema que todavía en España no acaba de estar resuelto, ¿no? Yo creo que en España todavía hay ciertas suspicacias por parte de la comunidad científica a cómo lo hacemos los periodistas y los periodistas seguimos entendiendo. Yo creo que ya hay una conciencia general de que la ciencia, la innovación, la investigación en general son básicas, pero seguimos sin entender el papel, ¿no?, de transmisión de conocimiento que tienen los científicos en general, ¿no? A ver si yo creo que programas como el que habéis nombrado antes, como Órbita Laica, parece que son importantes, ¿no?, que vayan surgiendo. Ojalá lo digo aquí, ojalá hubiera surgido en mi cadena, no en Televisión Española, pero bueno, y ojalá los responsables de la MIE también hagan un esfuerzo en ese sentido. Pero creo que es un debate que sí que todavía, desgraciadamente, muy abierto y parece que hay iniciativas que van fundiendo las dos posiciones.
en mi opinión, yo creo que debe ser, digamos, una función compartida. Digamos que es una obligación por parte de los científicos y también una obligación por parte de los periodistas. Bueno, yo ni soy periodista ni soy científico, entonces, bueno, estoy capacitado para opinar porque como soy la persona que selecciona en Jotdown quien habla sobre periodismo científico, el criterio que tengo es el de que sea buen comunicador, ¿no? Creo que lo importante no es que sea ni científico ni periodista, es un criterio que ni valoro, sino que lo que me interesa es que la persona comunique bien, transmita con pasión y luego, por supuesto, con rigor, ¿no? Que además es una cosa que pedimos a prácticamente a todos los artículos que hacemos en Jotdown, sean de ciencia o sean de cualquier otra rama, ¿no? Entonces, bueno, creo que no tiene, para mí la pregunta no tiene más importancia que la de que cada sector o cada conjunto de profesionales, ¿no?, es defender un poco su parcela, ¿no? Yo soy informático, entonces vengo de un sector donde hay mucho intrusismo porque muchísimos programadores no estudian informática y funcionan de maravilla y trabajan de maravilla, y creo que no es necesario tener la carrera de informática, y yo la tengo para ser un informático, ¿no? Entonces, bueno, lo aplico y lo traslado también al mundo del periodismo científico y del periodismo en general. De hecho, las entrevistas que hemos hecho nosotros en Jotdown a periodistas pues, del nivel de Enrique González o Ana Pastor, pues acaban diciendo que, bueno, que la carrera de periodismo pues, no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, bueno, si son los propios periodistas los que plantean eso y los que te lo cuentan, gente con mucha experiencia, pues, en fin, creo que es bastante significativo, ¿no? No sé si aquí hay muchos periodistas y estarían de acuerdo con Ángel, pero bueno. A ver, el otro Enrique. Me toca. Pues, bueno, es que esto no tiene debate. No tiene debate. No, es como el debate de las vacunas. No hay debate. ¿Hay que vacunarse? Sí, ya está. Siguiente pregunta. Luego podemos optar sobre otros temas. Pero bueno, no voy a entrar en el tema de las vacunas, que me enciendo. Y el problema sobre la divulgación científica, básicamente, yo creo que es un problema de espacio y de economía, que la gente gana dinero con estas cosas, y entonces, claro, si tú tienes una comunidad de científicos divulgando y una comunidad de periodistas divulgando y todos quieren sacar un provecho, pues entonces ahí surge la tensión. ¿Quién tiene que divulgar? Pues el que tenga ganas, conocimiento y tiempo. Y no tiene mayor debate. O sea, es lo que ha dicho Ángel, el que sepa comunicar, que comunique si tiene ganas y tiene la intención de hacerlo. Evidentemente, lo que pasa es que con el advenimiento de Internet y la multitud y la proliferación de blogs, páginas, y youtubers, etcétera, pues uno tiene que cribar un poco a ver quién es el que está dando buena información o no. Pero hay muy buenos periodistas hablando sobre ciencia y hay muy buenos científicos que están divulgando a un nivel muy bueno. Con lo cual, eso, en definitiva, ¿a quién le repercute? Pues a la sociedad, que se aprovecha de este pique tonto que hay. Es igual que entre los ingenieros, los matemáticos, los físicos, los químicos, etcétera. Pues es una tontería, no hay debate. Y igual que en este caso, lo único que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar y divulgar lo mejor que sepamos. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, yo creo que es una opinión discutible. Luego podéis opinar, vamos, que hable el otro miembro que queda por hablar, Alberto. No, parece que hay poco debate porque, o sea... Según Enrique, no. Según el segundo Enrique... Sí, no, pero en cualquier caso yo creo que en líneas generales todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la comunicación científica entraña una serie de dificultades que la hacen muy peculiar. O sea, yo entiendo que no es lo mismo hacer periodismo sobre política, que hay periodistas muy especializados y muy buenos, pero todo el mundo tiene una cierta opinión política, pero para poder transmitir de ciencia hace falta primero algo como, por ejemplo, como lo que nos dijo Isabel Fernández, es dominar un lenguaje que es totalmente extraño para una gran parte de la población. Bueno, en primer lugar, yo antes que esta pregunta formularía otra. ¿Es necesario divulgar ciencia? O sea, esa sería la primera pregunta que yo me formularía. Y desde luego, estamos aquí y esto ha costado un cierto esfuerzo de tiempo y demás. Mi respuesta está clarísima, es que sí, que es necesario. Y es necesario transmitir ciencia a muchos niveles. Porque la sociedad, algo que repetimos hasta la saciedad, no percibe, nuestra sociedad española no percibe la importancia de la ciencia. No, y es algo absolutamente fundamental, porque es el futuro, es el progreso. O sea, se dice que los países más desarrollados no es que inviertan mucho porque les sobra el dinero, sino que es que están más desarrollados porque han invertido mucho en ciencia. Y eso no lo capta nuestra sociedad. O sea, si se dice, tenemos que hacer recortes, dice, hacemos recorte en sanidad, ¿a todo el mundo le parece mal? A mí el primero.
¿Hacemos recorte en educación? Todo el mundo le parece mal, a mí el primero. ¿Hacemos recorte en ciencia? Vale, eso sí. No pasa nada con eso. No pasa nada con eso. Y resulta que es que estamos hipotecando nuestro futuro como país. Y una de las razones por las que a nadie le importe es porque no hemos conseguido transmitir bien, ni científicos ni periodistas, la importancia de la ciencia a la sociedad. Nosotros mismos no somos conscientes de la importancia que esto tiene. Entonces creo que hay que transmitir ciencia, hay que convencer a la sociedad de que la ciencia es importante y claro, hay que hacerlo bien. Aquí se ha dicho transmitir bien y hacerlo con rigor. Y ese es yo voy a poner en una balanza, lo cual no es cierto, a los periodistas entendiendo que ellos transmiten bien y a los científicos entendiendo que ellos transmiten con rigor. Pero lo que hay que encontrar es la piedra filosofal que aúne ambas vertientes, que muchas veces son difíciles de conjugar. Son difíciles de conjugar. Pero creo que se puede. Creo que se puede. Y lo que sí es evidente es que dependiendo del público hay que transmitir a un cierto nivel. O sea, a mí como usuario de divulgación científica, a lo mejor no le satisface lo mismo pues que a otra persona que esté menos interesado en estos temas. Y entonces, pues hay que ver, hay que pensar cuál es el objetivo de cada uno y entonces, en función de eso, hay que intentar transmitir. Pero creo que son necesarios los dos. No se puede negar el transmitir bien, no sé si por periodistas o no, y transmitir con rigor, no sé si por científicos o no. Creo que se deben dar esos dos elementos. Carlos ya se está enfadando conmigo. Sobre eso que comenta Alberto, yo creo que es importante el tema de los niveles, porque claro, yo sí pienso que, por ejemplo, el Flippy lo puede hacer cualquiera, ¿no? No tiene que ser ni científico, ni periodista, ni nada. Sin embargo, yo qué sé, hacer una entrevista como lo hicimos al Premio Nobel de Química sobre química, pues yo creo que tiene que ser más un químico o alguien muy interesado en química o de la rama de la ciencia o un periodista que conozca mucho en profundidad el tema, como porque tú decías, es que el lenguaje es diferente, ¿no? El lenguaje también es diferente el de los economistas, el de los abogados, y que en eso los científicos no son diferentes al resto de las disciplinas. Es tan complicado hablar de economía al público en general que hablar de ciencia al público en general. Entonces, yo creo que donde se tiene quizá donde tenemos que llevar el enfoque es a esos distintos niveles de periodismo científico que hay. Es decir, es lo mismo hacer un artículo de QO de 300 palabras donde tú estás poniendo la curiosidad de que hay un ratón verde con un pelo en la cabeza que hacer una entrevista, como comentaba antes, a un premio Nobel de Química donde tú vas a profundizar en por qué le concedieron el premio Nobel, lo que el plegamiento de las proteínas o lo que sea, ¿no? Quizá ahí es donde está el debate. Es decir, ¿quién tiene que hacer cada cosa? ¿Qué se considera periodismo científico? ¿Se considera periodismo científico QO? ¿Se considera periodismo científico muy interesante o sería parte de investigación y ciencia? Bueno, en los anglosajones sí que hacen una cierta diferenciación entre popularización, divulgación y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí en España esa diferenciación no ha calado. Entonces yo lo que trato de decir es tenemos que convencer a la sociedad de que la ciencia es importante y tenemos que transmitir la ciencia a distintos niveles. Y esos distintos niveles sí que es la diferenciación anglosajona a lo mejor entre popularización, divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé si esa diferenciación sutil no se ha hecho, en general no se hace, salvo en círculos muy especializados. ¿Querías participar? Espera que te dan el micrófono. Sí. Yo quería que a lo mejor la pregunta, o por lo menos una pregunta que a mí se me ocurre, que podría o que me gustaría que me respondierais todos. ¿Realmente la información o la divulgación científica, para hacerla, hace falta conocimiento o rigor? Porque yo creo que un periodista puede dar el rigor suficiente sin tener el conocimiento. En cambio, un científico tiene el conocimiento y el rigor, pero a lo mejor le falta la comunicación que decía Ángel. Creo que a lo mejor es ahí donde habría que ver si el periodista comunica mejor con el rigor suficiente sin tener el conocimiento
extenso que necesitaría. Y ahí sí que podría estar apoyado a lo mejor por un científico. ¿Qué opináis vosotros? Creo que Enrique, Sí, no me importa, como soy el menos científico de todos, tomo la palabra. La verdad es que a mí me ha interesado, soy profesor también de la Facultad de Comunicación y a mí la verdad, de aquí de Sevilla, y a mí la verdad es que es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Siempre he defendido una unión de posturas, ¿no? Como defendía también Ángel, ¿no? Y yo creo que el primer paso, y voy a adoptar un poco la actitud de Alberto, ¿no? Que fue ante el huevo o la gallina. Yo creo que la gente debe tener conciencia de lo que supone la ciencia, valga la redundancia, para la sociedad, ¿no? Entonces hay que partir de una base, sin duda alguna, ¿no? Cuando os he escuchado hablar, estaba recordando bueno, lo que ha ido pasando a lo largo de estos años en mi medio y en los medios que no son afines o cercanos, digamos, ¿no? Cómo se han ido acercando a los programas, digamos, más populares, programas de máximas audiencias, por decirlo de alguna manera, magníficos comunicadores con un gran rigor científico. Puedo hablar, por ejemplo, de Manuel Toaria, yo creo que casi todos lo conocéis, ¿no? En Cadena SER, en Radio Nacional, y sin duda alguna han contribuido a darle un empujón cultura científica en general, ¿no? Y yo creo que es absolutamente básico, ¿no? Yo creo que es absolutamente fundamental. Lo que tú comentabas, yo creo que el periodista, y ahora que se habla tanto de la especialización periodística, hay que hacer también un esfuerzo por formarlo en una materia tan importante como esta. Yo rompo una lanza. En esta universidad hay una asignatura en la Facultad de Comunicación que se llama Periodismo Científico, que no es que forme periodistas con una capacitación química o matemática, sino simplemente se les da herramientas para que sean capaces de transmitir básicamente determinados aspectos de la ciencia que pensamos que son fundamentales. No lo imparto yo, no estoy repitiendo nada de esa porque la imparto yo, en absoluto. La imparto otro compañero que es periodista y que lleva años también dedicado a la divulgación científica. Y yo creo que es algo que también ayuda realmente, ¿no? Que un periodista básicamente en su formación sepa que igual que puede hablar de política en una redacción, que igual que va a hablar de deporte, desgraciadamente de lo que más habla. Desgraciadamente de lo que más habla. Cuando hay otros aspectos muy importantes, ¿no? Ahora la economía también es fundamental. Ahora para ser periodista, si eres periodista económico ya, entonces ya tienes una base importante para poder conseguir trabajo, ¿no? En una profesión como esta, ¿no? Pero yo creo que realmente el tener alguna herramienta que te facilite, que te faculte para comunicar ciencia a un público generalista, evidentemente. Yo creo que es muy importante. ¿Me toca? Pues yo estoy de acuerdo y lo que pasa es que yo estas distinciones entre popularización, divulgación, comunicación, yo nunca las he llegado a entender. Y muchas veces asisto a este tipo de charlas, a este tipo de discusiones y todo es comunicar, ponerse, no sé, son muchas palabras. Y yo creo que se pierde un poquito la esencia. Yo creo que comunicar o divulgar ciencia tiene un claro sentido de educación hacia la sociedad. O sea, tenemos que decirle, oye, la ciencia hace esto por vosotros. Por eso vivimos ahora 80 o 90 años. Y luego, por ejemplo, respecto del rigor y respecto de que se llevan a muy buenos comunicadores a los medios, es verdad, pero muchas veces tengo la sensación de que los medios se sitúan en un punto muy peligroso, que es la equidistancia. Entonces, cuando se tratan cosas como los transgénicos o como la homeopatía o como las vacunas, ponen a un señor que está muy bien formado, que sabe de lo que habla y de enfrente ponen a alguien que está allí diciendo que con un jugo de cardo que coge en el campo, pues él cura enfermedades como el escorbuto o la difteria. Y ya sabemos que eso no es verdad. Pero a lo que se le queda a la gente, y a mí, digo, bueno, pues voy a oler un limón porque me han diagnosticado un cáncer, ¿no? Porque eso lo ponen en prime time matinal. Y hay un doctor allí y nadie dice nada. Entonces, claro, ¿eso es comunicación o es aprovechar el tirón? Porque, claro, vende mucho más, ¿no? Yo voy a las librerías y hay mucha gente que compra la enzima prodigiosa, pero no compra, no sé, la historia de la ciencia contada para niños. Y entonces, claro, todo eso está muy bien. Y yo supongo que, bueno, ahora mismo hay grandísimos profesionales y, por ejemplo, está el medio público que ha hecho un grandísimo trabajo ahora con esto de la difteria, ¿no? Javier Salas, que ha hecho un trabajo envidiable. Y yo creo que simplemente hay que unar y que buscar eso. Y sobre todo que los medios aparten la equidistancia y aparten el sensacionalismo, porque eso vende mucho. Es mucho mejor decir mi hijo quedó autista con una vacuna, aunque sea falso, que decir hay 500 millones de niños vacunados y a ninguno le ha pasado nada. ¿No? Sí.
Mari Carmen. Bueno, buenas tardes, yo soy periodista y aparte soy ciudadana del mundo y me considero una persona con nivel medio, ¿no? Y quiero hablar desde los dos puntos de vista. Primero discrepo en una cosa que habéis dicho de que a la sociedad no le interesa la ciencia o no está concienciada de lo importante que es la ciencia. Yo no estoy de acuerdo. Pienso que la gente de la calle, cuando se informa de algo importante, científicamente hablando, le interesa mucho y trata y hace el esfuerzo de entenderlo. Pero creo que también hay que diferenciar entre educar, educación, concienciar a la gente, que eso yo lo veo como divulgación científica, y el periodismo. Es que el periodismo no es educación, bajo mi punto de vista. El periodismo sirve para informar. Y hay que diferenciar que una noticia no es educación. Para eso están los divulgadores. Y pienso que la divulgación, quien lo hace bien, es mi opinión, quien lo hace bien la divulgación son los científicos, que son los que controlan de verdad la materia. Pero al ciudadano de a pie lo que le interesa es algo grande, es un buen avance. Y eso cuesta mucho. Los avances científicos no llegan todos los días. Entonces, claro, hay un problema de, yo cuento muchas noticias, pero que a lo mejor a la gente no le interesa. Para los mejor científicos es un gran hallazgo, pero para el ciudadano, si no le soluciona un gran problema de su vida diaria, quizás no sea tan importante. Supongo que también a cada uno nos importa nuestro cortijo, ¿no? No, claro, pero ¿puedo? Sí, sí. Pero resulta que, claro, ¿qué es una gran noticia? Porque hace 4 días salió una noticia que decía que acciones que hagamos en el futuro afectan al pasado. Que con exactamente el mismo titular salió en 2012 y en 2007. Porque se hacen experimentos y mejoras de experimentos cuya una interpretación muy mala es que cosas que hagas en el futuro va a determinar tu pasado. Y eso se hace una y otra vez. Y esto apunta a un problema, y es que los medios estos científicos duros, como por ejemplo la Nature o Science o no sé qué, se están dotando de blogs porque quieren vender. Y entonces meten estas noticias. ¿Qué hacen los medios? Las recogen porque son fuentes muy buenas y entonces ponen un titular. El pasado afecta al futuro. Y lo ponen periódicamente. Podéis mirar 2007, 2012, 2015. La misma noticia con 3 experimentos distintos. Claro. ¿Eso es un experimento que a la gente le tienes que decir, oye, hemos descubierto que el futuro afecta al pasado? Pues sí, vendes, pero los estás engañando. Pero entonces no es periodismo, ¿no? Es divulgación. Le estás intentando explicar algo. Pero salen todos los periódicos, en todos los medios. Y en pero todo. tiene son noticias. Claro. Aparte, no estoy de acuerdo en lo que dice de que la divulgación la tienen que hacer los científicos, porque, bueno, tienes el caso de Martínez Ron, por ejemplo, que es el divulgador más importante, más famoso que tenemos ahora mismo en España y no es científico. O sea, divulgar al final de lo que se trata tiene una carga de pedagogía que tiene que hacerlo alguien que sepa. O sea, puede ser pues el físico que sale colgado, ¿no?, en el libro, o puede ser un tío que no sea físico, ¿no? Entonces yo pienso que son escalas. Una cosa son las noticias. Entonces, las noticias yo no las comprendo como periodismo científico. Es decir, el que salga hoy se ha descubierto la vacuna tal. Bueno, pues eso son noticias genéricas, bueno, de ciencia, pero el periodismo científico a mi modo de ver, va engrasado con la divulgación, ¿no? Y nosotros en Jotdown, por ejemplo, lo que hacemos es pedagogía, es decir, en las entrevistas, en los artículos, es contar cosas de ciencia y contarlas con ánimo de enseñar, sorprender y que la gente que lea al final acabe con interiorizando alguna información nueva, alguna información que le va a ser útil o no, pero que sí que le va a servir para comprender el mundo. Entonces, en ese sentido, pues creo que cualquiera puede divulgar siempre y cuando pues, sepa de lo que está hablando, ¿no? Y para saber lo que está hablando no tienes que hacer una carrera de 5 años de física si estás hablando de una cosa pues intermedia, ¿no? ¿Tú querías Yo sí, siempre pongo el ejemplo de un medio que yo creo que siempre, vamos, además es un referente, ¿no?, desde el punto de vista periodístico y del rigor, en este caso, ¿no?, el New York Times, ¿no? Tiene un suplemento de divulgación científica, periodismo científico, que bueno, es una auténtica mina, y entenderme bien, es decir, se vende como rosquillas en Estados Unidos, se vende a millones de personas. Allí firman tanto los científicos como periodistas científicos, periodistas especializados en ciencia. Y se vende a un público generalista con un rigor exquisito. Y no solo eso, sino que es que además vende, es decir, tiene patrocinadores los que quiere, es decir, se puede permitir el lujo de rechazar patrocinadores. Así que no busca el sensacionalismo, busca el rigor y hace bandera de ese rigor. Y fusiona las dos inquietudes, ¿no?, la del científico que pide rigor y la del periodista que busca el máximo de divulgación. El rigor yo creo que tiene que ser una cosa que tiene que tener un periodista
en vena, sea de ciencia o hable de agricultura, vamos. El rigor es fundamental. Yo creo que todos los científicos también. Quiere hablar Alberto y al fondo también, luego que habla Alberto, te toca. Sí, no, bueno, es que la palabra rigor a lo mejor la medimos con distintos raseros a algunos u otros, ¿no? Vamos a ver, voy a hablar desde mi perspectiva. A mí no se me ocurre hablar de química o de física o de biología, ¿no? Y entonces, en ese sentido, admiro a las personas que sí son capaces de hablar de matemática, química, física, biología, etcétera. Y lo veo complicado. Lo veo complicado. O sea, yo si hablo de algo de divulgación, hablo de matemáticas, que es de lo que sé un poco, y procuro además que sea de mi parte de las matemáticas, que tampoco pretendo que sea. Entonces, es complicado el concepto ese del rigor. Y evidentemente eso tiene que ver también con el público al que está destinado. Digamos que el primer nivel del rigor es que no se diga nada que sea mentira. Y eso se supone, pero se supone como el valor al soldado, pero también es falso como el valor del soldado, porque encontramos muchas cosas con muchos textos que son literalmente mentiras. Entonces, ese es un primer problema. Incluso está el problema, bueno, que lo señalaba un poco Enrique, ¿no? De titulares un poco grandilocuentes basados en distintos experimentos y que van contando cosas que no son ciertas. Posiblemente la respuesta sea que en muchas ocasiones no tiene que divulgar ni el periodista ni el científico, sino que tiene que divulgar un equipo de periodistas y científicos que estén unidos entre ellos y que cada uno aporte algo. Cada uno aporte algo. Carlos, no nos preocupa a los científicos que los no científicos hablen. Tengo aquí lo que vas diciendo. Pero, y con respecto también a lo que decía Mari, si tú le preguntas a cualquiera si la ciencia es importante, la respuesta es que sí. Si tú le preguntas a cualquiera que hay que recortar sobre ciencia, te dice que sí. No he visto ni una sola manifestación en este país en contra de los recortes en ciencia. Y han sido brutales, brutales. Más brutales que en cualquier otra disciplina. Y no ha habido ni una sola manifestación en contra. ¿Por qué? Porque posiblemente no pensemos que sea una necesidad. Todos, o sea, yo el primero, que no pensemos de verdad, no tengamos interiorizado que sea una de las primeras necesidades. Es evidente que la sanidad y la educación deberían ir por delante. Pero también es evidente que no valoramos en la medida que yo creo que habría que valorar la inversión en ciencia. Eso me parece a mí. Dicen en Twitter, lo digo porque sí, que me equivoco, que Averroes no es la persona más conocida, sino Punset, ¿no? Yo creo que ahí Enrique tiene algo que decir. Gracias. Bueno, Punset en su momento, antes de convertirse a los Hijos de la Luz, hizo un grandísimo trabajo y llevó a todos los hogares. Bueno, la gente tenía un referente que era Punset como ciencia y los programas de redes eran extremadamente buenos en sus inicios y en gran parte de su desarrollo. Luego fue derivando a panes integrales sin borde y cosas así. Todo naturado. Pero bueno, Punset hay que reconocerle que el tipo se trabajó la ciencia, fue a hablar con los mejores de cada campo y además le preguntaban en inglés. O sea, que el tío le... esto no es una tontería, ¿eh? O sea, que tú seas capaz de preguntarle a alguien en su idioma y que te conteste en su idioma y que tú entiendas lo que te está diciendo es muy importante. Pero siempre acababa preguntándole cosas de psicología, aunque fuera físico de partículas. No, pero ahí... De todas formas, los que tenemos un poco de más edad, hay dos divulgadores científicos también asociados a la tele, muchísimo más importantes, que tuvieron mucho más impacto. Uno que lo conocemos todo el mundo, Félix Rodríguez de la Fuente, y otro Luis Miravilles. Ni idea. Los programas de Luis Miravilles, existe alguno por ahí todavía en YouTube que se puede encontrar, eran auténticas maravillas para su época. Auténticas maravillas. Y es curioso porque he estado repasando hace poco algunos programas de él y hablaba de cosas muy parecidas a las que nos habla José Cervera en Órbita Laica, pero de cómo se veían esas cosas hace 30, 40 años. Y lo considero muy recomendable. Incluso tiene algún libro escrito que se puede encontrar en la colección RTVE y demás. Yo creo que vamos a darle la palabra allá al fondo de la sala, que quería intervenir hace un ratito. Bueno, sí, a ver, al hilo de lo que ha dicho María, ¿era periodista? Sí.
Bueno, yo es que creo que sí que hace falta hacer un poco una diferencia, aunque decís que no es necesario, entre divulgación y periodismo. Y yo creo que es necesario porque, así como estoy totalmente de acuerdo que para la divulgación basta con tener entusiasmo y querer hacer las cosas y querer transmitir ciencia, creo que para hacer periodismo científico, no voy a decir que lo hagan los periodistas, yo creo que al revés, lo que lo debería hacer es un científico que también es periodista. Es decir, una persona que es doctor en física y que también es periodista, porque estamos hablando como de dos cosas que parece que sean incompatibles. Y me parece que no es una barbaridad decir que alguien que sea doctor en matemática aplicada o en física de partículas pueda ser también periodista. Pero cuando dices que tienen que ser periodistas, ¿te refiere a que tengan la carrera de periodismo? Correcto. Nosotros, por ejemplo, en Jotdown no hay periodistas y es un medio de comunicación y hablamos de todas las cosas y no somos periodistas. ¿Eso qué significa? ¿Que tienen menos valor, tienen menos interés, entretiene menos? No. Para hablar de cualquier cosa tienes que ser periodista. En absoluto, en absoluto. Yo digo que, digamos, si se quiere perseguir el rigor, quiero decir, existe. Yo no soy periodista, yo de hecho soy proyecto de científico. Entonces, pues, pero creo que si realmente queremos perseguir el rigor, si hay medios de comunicación que apuestan por un tipo de titulación, que es el periodismo, me parece que, sin querer defender el no intrusismo, porque insisto que para hacer divulgación cualquier persona puede hacerlo, cualquier persona que tenga entusiasmo, pero yo creo que sí queda un plus de calidad. Porque en periodismo, yo no estudio periodismo, pero yo estoy convencido que en periodismo se hace un esfuerzo por transmitir una serie de valores. Los periodistas me lo podrán decir. Una serie de ética periodística. Que dicen que no. Bárbara. No, pero de todas formas, perdonad un momento, que tengo la ventaja de que tengo aquí el micrófono. Hay una cosa que sí que me gustaría aclarar. Cuando hablo de científico, no significa que sea doctor en física o en matemáticas. O sea, y creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que estamos utilizando a lo mejor un exceso del título. Yo, para trabajar en matemáticas, lo único que necesito con alguien es una pizarra de por medio y que me proponga un problema y nos ponemos a trabajar en el problema. Y una de las últimas personas con las que me he puesto a trabajar en matemáticas, pues no recuerdo, no sé qué titulación tiene, si es arquitecta o aparejador o como se llame eso ahora, vamos. Y me ha propuesto problemas interesantes de matemática y me he puesto a trabajar con ella. ¿Qué es María José? Ah, pues eso, ingeniero en edificación, que eso yo en mi época le decía aparejador. Sí. Pero yo quiero... que me da igual el título, no es importante el título en ese sentido. Y creo que en eso estamos de acuerdo. Yo quiero hacer un breve apunte y sí que quiero romper 1000 lanzas por los periodistas y por los que quieren hacer periodismo científico. Y es que el problema no son los periodistas. Esto no es una lucha contra los periodistas. El problema es que los medios no apuestan por los periodistas científicos. Entonces, si tú tienes a un chavala, periodista o como se diga, que está dedicándose a leerse un teletipo y las noticias que salen, las notas que salen, y tiene que escribir rápidamente sobre algo de neurociencia, luego tiene que escribir sobre agujeros negros, luego tiene que escribir sobre vacunas y luego tiene que escribir sobre homeopatía, pues evidentemente no le da tiempo, porque se tiene que dedicar a todo eso. Y después seguramente tendrá que hacer el zodíaco, si se sigue haciendo, el horóscopo. Todo a la misma vez. Con rigor, siempre. Consultando al astrólogo titulado en astrología, que los hay. No, vamos a ver, es que esto es un problema de que los medios de comunicación no apuestan por la ciencia. No vende o consideran que no venden, con lo cual la relegan. Por ejemplo, en España hay un caso que a mí me parece muy representativo, que es de Canal Sur. Que tiene un programa sobre ciencia muy bueno. No me acuerdo el nombre. ¿Conciencia? Conciencia. Un domingo a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 de la mañana. Un domingo a las 8:30 de la mañana. Ya te acuestas tarde y tú te levantas a las 8:30 de la mañana, pues por muy entregado que sea la ciencia no lo haces, pero ponlo a las 7 de la tarde o un martes o que lo puedas ver con tus chiquillos. Y es un programa muy bueno. Sí, pero Enrique, resulta que si la estrella de la cadena es Juan y Medio y el programa que todos conocéis, pues evidentemente cuesta mucho trabajo corregir al director o a la directora de Antena y decirle, mira que... Ya. Porque no le da la importancia real. Y yo ahí sí no voy a romper una lanza a favor de mi empresa ni de mi sector, sino todo lo contrario, ¿no? Realmente yo creo que la clave está en el uso de los medios públicos.
Sí, lo que ha hecho Televisión Española, que bueno, yo creo que todos somos muy críticos con estos últimos años de Televisión Española, yo creo que sea yo el único, ¿no? También lo soy con mi empresa, ¿eh? No es por nada, no me está viendo nadie, así que... Bueno. Pero no se sabe, nunca se sabe. Pero reconozco que, bueno, esa aventura de órbita laica es fantástica, ¿no? Y bueno, no es que sea puesta por la audiencia, pero sin embargo se ha llevado a audiencia a las 11 de la noche, una especie de late night científico, ¿no? Bueno, pues la fórmula de late night que tiene esos horarios, es decir, que no se lo inventa nadie, no ha descubierto la pólvora y lo presenta un presentador como Ángel Martín y ha triunfado. Así que hay fórmulas y hay que estudiar fórmulas y mejor en un medio público que en un medio privado que no se va a arriesgar. Eso está claro. Si hay una persona de la sala que quería intervenir aquí delante. Yo, mientras eso, quisiera comentar alguna par de cosas que aparecen en Twitter. Emilio Molina, por ejemplo, dice que es que hay una falta de filtro muchas veces en los medios tradicionales de comunicación y pone el ejemplo de la contra de La Vanguardia, que es una de las cosas que siempre surge. Los que no seáis de Cataluña o no seáis en el ámbito más de divulgación científica, os recomiendo que no leáis nunca la contra de La Vanguardia, salvo en momentos que queráis reír y con suficiente, vamos, que tomarlo como un divertimento solo y exclusivamente, pero que no hay ningún filtro, o sea, tratan de ser tan equidistantes que caen del otro lado, caen continuamente del otro lado, ¿no? Del lado oscuro y no del genoma humano, ¿no? Yo quería preguntar que si no contribuye a... Porque estabais hablando de órbita laica, ¿no? Pero luego, en ese mismo programa que divulga ciencia y que hablamos y que nos gusta, está muy bien, pero se vuelve a dar la imagen de la ciencia como algo prácticamente imposible de alcanzar, porque el propio Ángel Martín hace bromita, alguien dice, longitud de onda, y él, pone la cara, spin semientero, entonces, si un programa de divulgación, el propio presentador está participando de lo que dicen, vaya banda de friki, al final se está confirmando esa idea, que la ciencia es una cosa que solo está al alcance de 4 coctos, que además son unos raros, y bueno, vienen aquí un poquito porque están adiestrados, porque si no, cualquiera sabe lo que pueden hacer, ¿no? Que, en fin, que si no participa también muchas veces los divulgadores de esa misma imagen. Mañana le puedes formular esta pregunta al director y creador de Órbita Laica, que vendrá aquí a precisamente, pero justamente a hablar de lo que tú estás diciendo, es la difícil equidistancia que tiene que conservar ese tipo de programa entre los que dicen no entiendo nada y los que están diciendo que eso es una falta de rigor tremenda y demás, ¿no? Entonces, conservar esa equidistancia debe ser muy complicado. Yo no es tanto que sea una falta de rigor, porque el programa era muy riguroso, sino es que participa, ¿no? Al final, es decir, una persona que no tiene una predisposición positiva ve eso y entonces dice, bueno, pues eso, porque salen estos 4 aquí que vienen a hacer un numerito que al final intentan explicar, ¿no? Pero sí, yo recuerdo el día que salió Antonio Martínez Ron con 3 luces, viendo que los colores al final, el rojo, verde y el azul, ¿no? Y bueno, al final es como, yo creo que a la gente se le queda pues como en El Hormiguero cuando hacen una explosión y al final, verá, que yo sé que es difícil, que no estoy diciendo que tenga la solución, pero bueno, quería sacar ese tema, ¿no? Sí, lo que tiene que haber son niveles y ya está. Hay un niveles más básicos, niveles medios y niveles avanzados. Entonces, bueno, en la televisión, que es una cosa que va a dirigir a un montón de gente, no hay más remedio que buscar ese tipo de forma de contar las cosas, ¿no? Para atraer al público. Luego puede haber otro tipo de conversaciones o de programas redes, ¿no? Que puede ser en otros horarios, en fin, que creo que puede todo convivir. La fórmula de luego, como decía, de late night funciona porque ha enganchado, ¿no? Y para ser la 2 y para ser ese horario, oye, la verdad que está bastante bien. Y bueno, sí, lleva razón. Al principio a mí también me molestaba un poco eso de órbita laica. ¿Se está grabando? Bueno, no. Sí, se está grabando y lo van a ver gente que tiene cierta... No. Pero yo creo que si te das cuenta, o al menos esa fue mi impresión, y creo que por lo que he escuchado de los miembros del programa también fue así, hubo una evolución en el presentador donde al principio era, yo no entiendo nada, y al final era más. Y yo creo que, bueno, mañana le podrás preguntar al director, seguro, que te responde, que eso irá cambiando, porque quizá era una manera de enganchar, ¿no? Creo que... se me ha olvidado el nombre, el catedrático de divulgación científica de Bilbao. ¿Iñaco? Iñaco escribió, al principio del programa, escribió una serie de entradas diciendo que era una emboscada científica, ¿no? Entonces estaba la figura de, yo no me entero de nada, pero al final acababa escuchando sobre longitudes de onda y cosas de esas.
Y yo creo que durante el programa sí que tuvo una evolución donde ya dejaba al margen esos comentarios. Incluso él decía, eso me lo sé, eso es la atención superficial, eso. Y entonces yo creo que eso es una manera de decir, joder, Ángel Martín está interesado, ¿no? Al que le gusta Ángel Martín, porque hay gente que lo odia a muerte, no entiendo por qué. Bueno, pero en ese tema no vamos a entrar, ¿no? Había otra... Yo solamente quería comentar una cosa. Decimos muchas veces que si la ciencia no es noticia. La ciencia no es noticia porque no sabemos darle enfoque, a mi entender. Es un problema tanto de periodistas como de divulgadores. Cuando hablamos, yo voy a poner el ejemplo típico, que es el que más se ve. Hablamos de cambio polar y ponemos al oso polar. Nos ponemos una foto de Sevilla a las 4 de la tarde. Y yo creo que ese es el problema, que no sabemos comunicar. El único problema que veo es que la ciencia siempre es noticia. Lo que pasa es que hay que acercarla. Pero es que, a ver, eso lo hemos estado hablando en la comida, ¿no? ¿Cómo medimos el saber comunicar en ese sentido? Porque, por ejemplo, tienes ahora el tema famoso de los youtubers que tienen 5 millones de visitas y que lo que cuentan, pues si lo vemos, es ridículo, ¿no? Es decir, sí que se comunica ciencia, lo que no puedes pretender es comunicar ciencia y que tenga el mismo impacto de que un tío que pisa una cáscara de plátano y se rompe la cabeza, que es lo que a la gente le hace gracia, ¿no? Entonces, bueno, sí que se hace... De hecho, estamos aquí y cada vez se hacen más cosas, está Orbitalike, en fin, que en ese sentido sí que se comunica ciencia. Lo que hay que es apostar un poco por lo que se decía de los filtros de los medios de comunicación, ¿no? De, oye, vamos a mejorar, pero no la comunicación, sino el rigor. Es decir, oye, no me hables de homeopatía, no me hables de cosas que no son ciencia, o por lo menos no pongas el cartel de arriba, esto es ciencia, ¿no? Ya, yo quería responder a lo que ha dicho la compañera, de qué es noticia. Todo es noticia. Lo que pasa es que no sabemos aplicarlo, no sabemos decir, esto te afecta así. No, yo no estoy radicalmente en desacuerdo contigo y prometo hacer, hombre, claro, se trata de eso y ahora nos partimos la cara si hace falta, pero ponte en pie para ver si... Pero vamos a la página web del medio de radio más popular que existe, más popular en cuanto a seguidores en Sevilla, que creo que es la cadena SER. Estoy casi seguro que un tanto por ciento importante a fecha de hoy, en junio, está dedicado a hermandades, cofradías de la Semana Santa. Hemos intentado que esto salga en ese medio, que haga una referencia de 15 segundos. Ninguna. Sin embargo, por ejemplo, de que hoy la Hermandad de Pilas, estoy diciendo algo literalmente, va a dar un concierto en una sala que posiblemente va a reunir mucha menos gente que aquí y que va a crear menos expectación que aquí, lo han dado en varios boletines de noticias. Entonces, no estoy de acuerdo en que sea noticia la ciencia. La ciencia, en general, no es noticia. No sé, que debería ser noticia, dices. Yo lo que te quiero decir que no es que no sea noticia, no es noticia claramente porque no está en ningún lado, pero que se puede llegar a transmitir y crear ese interés, porque cada cosa que se descubre es algo que afecta directamente, aunque no sepamos decir que te afecta directamente. Yo haría una prueba aquí. Ya se ha ido gente con respecto al anterior y eso, pero ¿cuántos de aquí están movidos por los medios de comunicación tradicionales? ¿Cuántos han venido aquí movidos por los medios de comunicación tradicionales? Estadísticamente, el grupito no creo que tenga mucho sentido. Somos todos un poquito frikis de la ciencia, ¿me entiendes? ¿no? Pero la prueba está que si vamos a... Hay dos personas, creo que han levantado la mano. Hay dos personas que quieren hablar, por eso... Sí. Entonces... si le pasáis el micrófono, por favor, Carlos, allí, a la izquierda. Bueno, yo más que una pregunta era una opinión, ¿no? Decir que quien comunica realmente, creo que da igual un poco que sea científico, que sea periodista, sino simplemente que haya unos filtros, en los medios de comunicación, que haya unos filtros que efectivamente vean que el contenido de esa noticia o de ese artículo sea realmente veraz, ¿no? Eso con respecto a lo que el tema de la comunicación. Respecto luego otro tema es que indudablemente los medios de comunicación son un negocio. Y claro, ¿qué van a publicar? Pues los que más dinero dé. Otra cosa ya es el tema del interés del público en general, que eso quizás viene más de la educación. Eso es más en parte de despertar quizás ese interés o ese desde la más tierna infancia, ¿no? Como se suele decir, desde lo que es la propia educación más que de los medios de comunicación.
Básicamente eso, expresar esa opinión. Muchas gracias. ¿Hay otra persona que quería hablar, intervenir? Bueno, ya habéis comentado por aquí antes, estabais hablando de la edición del New York Times de ciencia, que tiene muchísimas ventas. Enrique también ha puesto en la mesa que quizás los medios tradicionales no publican ciencia porque no se vende la ciencia no es un producto que la gente adquiera. Entonces yo creo que el tema puede ir un poco por ahí, porque, por ejemplo, un ejemplo, en los años 80 en España, una de las revistas de divulgación, digamos, básica, más popular, era muy interesante. A partir de los 90, bueno, pues no sé en qué momento apareció Quo, y Quo tiene una forma de divulgar un poco más amena, más corta, más simple, más atractiva quizás. Y muy interesante, empezó a poner tetas y culos, cada 2 meses salía una teta o un culo en la portada porque parece que vendía más. Entonces, lo que yo quisiera un poco preguntar, ¿es posible que la banalización de los medios haya hecho que los científicos hayan huido de la divulgación de los medios generales, me refiero, no investigación en ciencia, no science? Y quizás ese es el problema. Y también me pregunto, ¿en España en algún momento ha arrancado la divulgación científica o ha empezado a arrancar y ha caído en picado o nunca ha arrancado? ¿O qué futuro le veis? ¿Cómo veis un poco cómo puede estar en España, digamos? Sí. Respondo como periodista, lógicamente, no como científico. Hablabas de muy interesante, sin duda. 4 millones de lectores, creo que en el último estudio general de medios, la última oleada. 4 millones de lectores. Sí. Ahí hay lectores, que tú dirás, pues sí, hay teta y culo, vale. Pero también hay unos artículos de periodistas de primerísimo nivel, de científicos divulgadores de primerísimo nivel. Y yo creo que la tendencia, te lo digo por lo que veo, quizás no en mi medio, pero sí en medios más cercanos y lo que puedo constatar cuando viajo, estoy fuera, ¿no? El hecho de que cada día se tienda a encapsular este tipo de información, la divulgación científica, la ciencia en general, dentro de grandes programas, dentro de grandes contenedores. Sí, esa tendencia a que haya periodistas científicos o divulgadores científicos que tienen una sección, una parte dentro de grandes programas, de programas dedicados al público más generalista. Hay gente que a lo mejor no entiende que se baje tanto el nivel, pero bueno, secciones de ciencia en grandes medios, en grandes programas con grandes audiencias, están teniendo su aceptación, se están consolidando. Yo creo que no hay nada negativo, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que no hay nada negativo en ello. Así que tenemos que pensar también con ese prisma, es decir, no hacer esto algo minoritario, algo selectivo, ¿no? Sino que realmente es ganarte al público general y, lógicamente, cuanto más te lo ganes, más posibilidades tienes de que te germine esa semillita ahí, ¿no? Quizás no me he explicado bien. Lo que yo quería decir es que quizás la banalización de los medios, porque la banalización parece que es lo que vende, quizás ha provocado que los científicos hayan huido de la divulgación, digamos, de masas. Eso es lo que quería un poco. Eso casi que es una cosa general de la sociedad, ¿no? Pues el libro que más se vende, 50 sombras de Grey y tal. O sea, y lo que decía antes, los youtubers, o sea, que hablamos, ganaron 1 millón de euros, ¿no? Estoy completamente de desacuerdo contigo. ¿Es así? Sí. Con mi permiso. Con tu permiso. No. ¿Todo bien? Enrique, explícate, venga. No, venga. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ¿quién no tiene en su casa el libro este de Stephen Hawking? ¿Quién no lo tiene? El libro este, el del universo, la breve historia del tiempo. Breve historia del tiempo lo tiene prácticamente todo el mundo. Es como una Biblia. Está la Biblia y breve historia del tiempo. Eso es un libro que se vendió como churro y se sigue vendiendo. Se siguen haciendo ediciones ampliadas, dibujadas, no sé qué. Ese no es el problema. Cuando uno hace una cosa de calidad, la gente la compra. Y cuando le hace una promoción a nivel mundial, la gente la compra. ¿Qué ocurre aquí? Ese es el problema. Te digo una cosa que comentas con respecto a eso. La editorial de Planeta, que es crítica, que es por lo menos la que a mí más me gusta, de ciencia, nosotros nos reunimos con ellos por un tema de Yodown y me dijeron que Crítica y Paidós están unidas, que habían salvado los 2 últimos años en la editorial Crítica, donde publica Stephen Hawking, entre otros grandes, el libro de El arte de no amargarse la vida. Claro. O sea, que Crítica sigue en pie, me decía la directora editorial, gracias a libros de pseudopsicología, o autoayuda, ¿no? Pero yo creo que los científicos no han huido de la divulgación, es que no han llegado todavía a ella. Y hay 2 motivos para ello. Es que los científicos se les educa para que investiguen y publiquen.
y lo único que se pesa en el currículum es la publicación. Da igual la calidad, es la publicación en esta revista, en esta, que tiene un impacto tal que... Eso no pasa en el mundo anglosajón, ¿eh? Eso no pasa. Entonces ahora parece que hay cierta tendencia y parece que hay una cierta conciencia de que además hay que informar a la sociedad. Y entonces se están abriendo las unidades de cultura científica, que me parece una herramienta indispensable en cualquier universidad, aunque también tengo la crítica de que son muy cerradas, solo hablan de las cosas de la universidad, con lo cual, ¿qué me estás diciendo? ¿Que aquí todos los días hay un descubrimiento de primer orden? Al final la gente se aburre, que han descubierto que si mezclas cianuro de no sé qué con otra cosa rosa, ya lo sabíamos, eso lo hacemos todos los días. Pero es que, claro, solo podemos hablar de nuestra universidad, pero aparte de eso... Pero tampoco se trata de hablar de descubrimiento todos los días, sino de exponer de manera desenfadada pues también la investigación que hacen las personas, claro, los grupos de investigación. Totalmente, pero también se puede hablar de lo de fuera y decir, mirad, esto está relacionado con lo que hace este de aquí, pero no siempre de lo mismo. A mí me parece que la endogamia es perniciosa. Y aparte de eso, es que los científicos ahora están volviéndole la mirada porque lo están obligando, están diciendo, tenéis que contarnos qué hacéis. Y ahí hay un científico de primera línea que va a hablar. De todas maneras, mientras le dan el micrófono, yo creo que se está notando una tendencia hacia la divulgación científica en general y que se está impulsando desde el propio Ministerio de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y que cada vez cuenta más. Evidentemente, queda mucho por recorrer, pero... Bueno, pero yo creo que el recorrido es muy sencillo. O sea, si tú en los sexenios puedes poner una labor de divulgación como un mérito o una aportación y que sea juzgado... Pero, o sea, vamos a ver, sí. Es que... aquí somos algunos matemáticos, físicos, químicos y demás, y ahí solo cuenta, de hecho, a nosotros casi nos pueden juzgar una hoja Excel. Una hoja Excel. Absolutamente frío, ¿no? O sea, miramos, tal revista está en la 4ª posición, y Isa lo ha dicho antes, dice, esto se publicó en una revista muy alta del ranking. Y ya está. Si se ha publicado en una revista muy alta del ranking, es que eso... ¿Qué? Bueno, vale. Saludos a Antonio Córdoba, si me está escuchando. Pero entonces a nosotros nos pueden juzgar una hoja Excel. Desde el momento que eso lo quitemos y pongamos otros posibles méritos, que evidentemente se tienen que juzgar con mucho rigor, porque si no la gente se va a creer que todo el campo... ya sabemos cómo la tendencia que podemos tener todos, pero se puede hacer con rigor. Pero cada vez se va contando más el tema de transferencia al conocimiento, que ahí podría ser el tema de divulgación, no para sexenios, eso bueno, es verdad, pero sí para promoción. Un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo de los sexenios es muy paradigmático porque, bueno, los sexenios, para los que no lo sepan, es una pequeña cantidad de dinero que nos dan a los profesores universitarios si cumplimos un cierto... El reconocimiento de la actividad investigadora, que queda mejor. Sí. Y yo veo que eso, o sea, si eso se reconociera o hubiera un septenio dedicado a otras funciones y tal y eso, pues podría... sí se puede... ¿No se puede divulgar? No. Bueno, claro, pero que también tiene que haber un filtro en eso. O sea, no vale ponerte a divulgar por divulgar. O sea, tiene que haber un cierto rigor, se tiene que poder juzgar. Y tiene que ser una cosa... Mira la crítica que hay con los papers ahora, de que todo el mundo con tal... O sea, pasaría un poco lo mismo, ¿no? Si la divulgación... En fin, habría que buscar un término intermedio. Claro, ahora mismo nosotros cuando vamos a publicar un artículo no miramos la revista más que más se adapte o con la línea y eso, sino lo que hacemos es mirar la lista de las revistas y a ver dónde la podemos colar, empezando por arriba, vamos. Vamos a ver, si yo publico a lo mejor, que a mí me viene un poco más porque tengo ya más años, si publico solo pues me da igual, pero si voy con alguien joven necesito mirar esa lista. Bueno, tenemos 2 palabras pedidas, son las 8:45, sé que algunos vayan a continuar, entonces creo que una vez que hablen y hablemos ahora, sí. Y vamos cerrando, cuando quieras. Vale, yo voy a ser un poco breve, sí, voy a comentar la experiencia que nosotros tenemos en el centro. A nosotros nos han dado un proyecto de la FECIT, que se llama Despejando Sombras, y tenemos actividades en colegios, institutos y demás. Y mi experiencia, por un lado, es, primero, en ningún sitio del currículum vitae normalizado, del currículum de su puta madre que me hagan escribir de nuevo, voy a poner la experiencia con la FECIT y no me va a contar. Decía, me voy a mirar el número de artículos, nadie me va a financiar por ello. ¿Por qué lo hacemos? Y eso viene de las nuevas generaciones de científicos que muchos hemos estado fuera. Lo tomamos como una auditoría pública de nuestro trabajo. Yo cuando voy a los chavales les digo, mira, yo cobro del sueldo de tus padres. Y tienes que saber por qué cobro, ¿vale?
Entonces, de alguna forma se debería articular como la herramienta para que la gente que hacemos cierta actividad de divulgación nos contara de alguna forma. ¿Sabe? Como se hace en el mundo anglosajón o como sea. No sé si valdría más o menos que un paper en Nature, porque hoy en día los currículos, la gente que no dedica más a este negocio, van al peso. Cuanto más pesa, mejor. Publique donde publique. Publique en Web muy interesante, publique en Cubo o publique en La Razón, que parece bastante sencillo. Seguimos. La siguiente cuestión es el tema de los más media y demás. En la experiencia que tengo con los chicos, y haciendo un poco referencia a Ramón Tresset, este me parece un debate de áurigas. Eso no existe para los chavales. No existe. Las nuevas generaciones no se informan por los más medios, no ven la tele. ¿Cuántos de vosotros veis la tele? Pocos. Ninguno nos informamos por la televisión, ni por medios escritos, ni los periódicos, están muertos. Estamos viviendo los últimos estertores de ese tipo de comunicación. No existe. Hoy en día es Internet, todo es Internet. Entonces, este tipo de debates sobre si nos dan tiempo en los más medios, me parece un poco antiguo y está totalmente sobrepasado, sobre todo si queremos dirigirnos a una generación que son las que tenemos que salvar. Porque lo que nosotros hacemos es evangelización, de otra forma, pero evangelización, porque creemos que la ciencia es relevante. Y esos, los chicos de 16, 17 años, son los que nos van a salvar el culo cuando empiecen a votar. Los demás de 40, 50 años, no. Ahí yo creo que no vamos a tocar. Es decir, lo importante son los chicos jóvenes, y los chicos jóvenes no se informan por los más medios. Entonces hay que poner el foco en otro sitio. Entonces este tipo de debate, yo digo, que puede resultar un poco muy interesante de cara a la galería y un poco teorizar sobre la comunicación, pero en la vida real tenemos que convencer al Rubius de que hable de ciencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Isabel, si hablas. Bueno, me han surgido muchísimas preguntas y muchísimos temas, pero quisiera poner encima de la mesa cosas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, de que importa. Yo sí que estoy contenta de que ahora, a mí siempre me ha gustado la divulgación, pero ahora no me tengo que ocultar. No tengo que ocultar esa faceta de mi carrera. Antes sí, antes cuando yo iba a un congreso, ¿dónde vas mañana? No, mañana no puedo venir. ¿Y por qué? No, porque tengo que tienes que hacer. No, un trámite. Y a lo mejor iba a dar una charla donde fuera, ¿no? Antes me tenía que ocultar, ahora no. Ahora sí que se están metiendo a calzador en todas las carreras, en todos los másteres, asignaturas que tienen que ver con la transferencia del conocimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muy poca gente que quiera impartir eso. Dos cosas. En mi ámbito de la biología, la biomedicina, la ética, la bioética y la transferencia del conocimiento. Todas las carreras y todos los másteres tienen ahora una asignatura relacionada con eso. El problema es encontrar los profesores que quieran darla, porque eso es verdad, no ayuda más que un poquito. Y la gente dice, de hecho, lo voy a decir muy claro, mi director de departamento dice que esas asignaturas son una olla, que no sirven para nada. Pero hay que darle. Y otra idea que no tiene que ver con esto, también que quería también lanzar, es que muchas veces el rigor que tenemos los científicos va en contra de lo que quiere el periodista. Porque claro, si a mí me preguntan, si yo hablo sobre los transgénicos y a mí me preguntan, ¿usted cree que esto va a solucionar el hambre en el mundo? Yo tengo que, si yo fuera una buena, yo tendría que decir, pues probablemente o algo así, o sí. No, yo tengo que decir que no, porque no creo que eso sea así. Mi propio rigor va en contra de que lo que va a reflejar luego el periodista. Los transgénicos no van a solucionar el hambre y ese va a ser. Y lo último que también quería comentar es que muchas veces hacemos una labor de divulgar las cuestiones científicas, etcétera, etcétera, y a lo mejor hay un periodista que no está interesado para nada en la ciencia, que con cosas como ha mencionado Enrique, con la homeopatía, con los antivacunas, con el tal, te quita totalmente la razón en un momento determinado. Puede haber una noticia que sea mucho más vendible sobre las vacunas y todo eso, que destruya todo lo que han construido los rigurosos científicos en cuanto a eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien de la mesa quiere intervenir con algún aspecto? ¿No? Pues entonces cerramos la mesa. Yo os doy las gracias a todos los que habéis participado, a todos los asistentes,
y, por supuesto, a los que están aquí en la mesa que han llevado este debate. Creo que ha sido un debate interesante, que empezó con una pregunta que no se veía pertinente, pero que luego han salido muchos temas, desde si todo el mundo puede o no comunicar. Hay quien dice que sí, yo no lo veo tan claro que todo el mundo tenga esa capacidad de divulgación. Ver si la comunicación tiene que ser la divulgación hecha por especialistas en periodistas o directamente por los científicos. Hay quien ha dicho incluso que los científicos deben ser también periodistas, algo que también lo veo un poquito complicado. Y lo que sí es cierto es que quizás los medios de comunicación o los medios de difusión, de comunicación, pues tendrían que ser más conscientes de que la ciencia es cultura, como se llama este evento, y que hay mucha gente interesada en la ciencia, como se está viendo y las últimas encuestas de la FECID pues están demostrando que la ciencia interesa. Así que, sin más, levantamos la mesa, ¿no? Levantamos la sesión de la tarde y mañana... No. Ahora seguir. Ahora hay Perdón, una actuación. Una actuación que